Vamos ahora a continuar con el segundo paso de la identificación de usuarios. Ya hemos visto en la primera parte que es a través del ingreso de credenciales y verificación de las mismas ante la base de datos. Cuando son correctas, se genera el segundo factor de autenticación, un código que es almacenado en la base de datos. Ahora, ese código que ha sido enviado al usuario a través de correo electrónico o de mensaje de texto, pues deberá ser ingresado, al igual que el usuario. Vamos a revisar acá un poco el diagrama de entidades. Recordemos que el usuario puede tener los login, un login que ya hemos generado con el código de segundo factor de autenticación, pero ese mismo tiene un ID del usuario. Ese ID del usuario será enviado en conjunto con el código de segundo factor de autenticación. Verificaremos si ese código es correcto, si no ha sido utilizado y si pertenece al usuario que me están diciendo. Si esto es correcto, pues vamos a generar un token y ahí ya procedemos al fin para que inicie la sesión dentro del sistema por parte del usuario. Vamos a ir a nuestro código para revisar qué es lo que debemos hacer. Ya no voy a escribir todo el código de esta porción, sino que voy a copiar y voy a pegar. Esto para reutilizar código. Debería hacer unos cambios, claro está. Lo primero será cambiar el nombre del acceso a esta acción. Vamos a hacer entonces un método que sea verificar el segundo factor de autenticación. Que la respuesta será identificar, acá ya no, validar un código de segundo factor de autenticación. El contenido estará guiado por un esquema, pero ya no tendremos unas credenciales como estas, sino que vamos a crear un nuevo modelo que será de tipo model, pero que tendrá un nombre de factor de autenticación por código. Muy bien, esto será de tipo model, como les había comentado, no permitirá propiedades adicionales y por una parte tendrá el usuario ID, que será de tipo string, que no es la propiedad identificadora y que sí es requerido. Y por otra parte tendrá el código del segundo factor de autenticación, que también puede ser alfanumérico, entonces string, que no es la propiedad identificadora y que sí es requerido. Finalizamos la creación de este modelo y ya podemos utilizarlo acá. Ya vemos que acá se nos ha creado factor de autenticación por código, y ahora lo que debemos hacer es cambiar el nombre de esta función. Vamos a llamar verificar código del segundo factor de autenticación. Acá me doy cuenta de que esta es la respuesta. Tal vez no deba seguir este esquema, pero bueno, lo miramos más adelante. Al igual, acá en el login, lo que estamos retornando, esta es la respuesta, no es de credenciales, es de usuario. Y las credenciales sí son en el cuerpo de la solicitud, en lo que ingresa, más no en lo que retorna. Acá estamos retornando, por ejemplo, un usuario o un null. Está bien, ahí hacemos ese pequeño ajuste. Y ahora miramos este de acá. Muy bien, pero este sí nos va a servir es en el ingreso de datos. Verificar código, en el cuerpo de la solicitud va a llegar en formato JSON algo con el esquema de factor de autenticación por código. ¿Eso qué quiere decir? Que llega el ID del usuario y llega el código de autenticación. Vamos a llamarlo credenciales también, pero en esta ocasión va a ser de tipo factor de autenticación por código. Vamos a retornar, puede ser un objeto también, no hay ningún problema. Acá vamos a tener que hacer un pequeño cambio, porque ya no vamos a tener el usuario, sino que vamos a tener el código del segundo factor de autenticación. Yo por este momento voy a quitar esto de acá. Y lo que debemos hacer acá es modificar el servicio de seguridad para hacer una verificación.
Entonces vamos a abrir el servicio de seguridad donde tenemos la consulta de identificar usuario. Ya no va a ser identificar usuario, ya vamos a tener por acá otra función asíncrona también, que sea validar código del segundo factor de autenticación, lo que me va a recibir las credenciales del segundo factor de autenticación, que se llama factor de autenticación por código, y puede retornarnos entonces una promesa con un login, que es lo que vamos a ir a buscar, o un null. Y vamos a escribir el código correspondiente a ello. Muy bien, vamos entonces acá a decir que tendremos un código o un login, mejor, un registro de login, que será igual a la consulta, pero ya no tenemos el repositorio usuario, tenemos un repositorio de login. Vamos a verificar que lo tengamos acá inyectado en el constructor. No lo tenemos, vamos a inyectarlo. Entonces necesitamos un repository que será de tipo login repository, y acá vamos a decir que será público repositorio login, y este es de tipo login repository. Vale, ya tenemos entonces acá la opción de utilizar this.repositorio login. Y acá será find one también. Vamos a buscar aquel que coincida con la información que me está llegando. Entonces le voy a poner la cláusula where, y acá vamos a decir donde el usuario ID corresponda a esas credenciales del segundo factor de autenticación usuario ID. Y además quiero que el código, entonces que el código del segundo factor de autenticación corresponda con el que llega en las credenciales. Pero además yo necesito que el estado de ese código sea falso. Si no es falso es porque ya fue utilizado y no lo puedo volver a utilizar. Por lo tanto, pues voy acá a verificar si login es correcto. Si me trae algo, pues entonces puedo retornar voy a retornar ese login, no hay problema. Y si no, lo que voy a hacer es retornar un null. Vamos a verificar allí que acá seguramente es porque yo acá debo agregar el await para que me espere y así me retorne. Vamos a mirar acá qué es lo que pasa. Que no encuentra login. Muy bien, entonces fue que no se importó directamente. Control espacio, y él me da la opción, el Visual Studio Code me da la opción de importar automáticamente el login desde los módulos. Muy bien, es más, esta línea acá puede sobrar porque si hacemos el retorno acá, está bien. Si no, retornamos un nulo. Muy bien. Pues más, esto se puede reducir. Acá les explico una condición ternaria. Le puedo decir, retórname, el login es correcto. Sí, entonces retórname el login. Si no, retórname un null. Esto es una sintaxis de otra condición como tal. Verifico si el login es válido. Si sí, eso es lo primero que va acá. Si no, retórname un null. Y ya podemos hacer acá la respectiva documentación. Esto será credenciales del usuario con el código del segundo factor de autenticación, que retorna el registro de login o null, y valida un código de segundo factor de autenticación para un usuario. Y ya está, ahí ya tenemos todo esto configurado. Ya podemos ir entonces acá a nuestro código de controlador para poder
realizar los ajustes necesarios. En este caso, pues debemos enviar las credenciales que son de tipo factor de autenticación por código, y ya no va a ser identificar usuarios, sino que va a ser validar código de segundo factor de autenticación. Como ya tenemos una promesa, pues hacemos el await acá y esperamos a que regrese esto. Podemos decirle entonces acá, sí, en realidad esto deberá llamarse login, que es lo que me va a retornar. Si viene el registro de login, pues entonces retórname ese login, a ver si pasa ahí. Y en caso tal de que no, pues retórname un error. Y ya no le diré credenciales incorrectas, sino código de segundo factor de autenticación inválido para el usuario definido. Ahora debemos estructurar nuestra respuesta, ya que, como lo vemos en el diagrama, cuando el ingreso del código y el ID del usuario son correctos, se debe generar un token. Ese token se debe retornar al usuario como tal que ha hecho la petición. Por lo tanto, este login de acá ya cambiará. Dejaremos esto de esta forma. Y esto pues nos hace cambiar lo de login. ¿Por qué? Porque desde allí ya no voy a retornar un login como tal, sino que debo retornar un usuario. Acá debemos hacer este pequeño ajuste, son cosas que pueden surgir. Y acá pues ya no vamos a definir entonces un login, sino un usuario. Sí, vamos a consultar el login y pues ya necesitamos validar algo acá. Si ese login es correcto, pues entonces vamos a retornar el usuario. Si no, vamos a retornar un null, algo similar a lo que ya habíamos hecho. En este caso, pues deberíamos obtener la información que está asociada al usuario de este login. ¿Y cómo lo logramos? Pues haciendo una nueva consulta sobre la tabla de usuario con el ID que llega en estas credenciales. Va a ser bastante sencillo. Vamos a decirle entonces usuario, que va a ser igual al repositorio usuario, que ya lo teníamos desde antes, punto find by ID. Existe acá un método. ¿Y cuál será el ID? Pues las credenciales punto usuario ID. Y con esto, pues nosotros ya podremos obtener la información. Recordemos agregar acá la espera para que efectivamente regrese la información y se la asigne al usuario. Y posteriormente, pues ya podremos retornar este usuario como tal. Este es el ajuste que debíamos hacer. Esto con el objetivo de obtener acá el usuario. Entonces en esta parte vamos a obtener un usuario que será el que validemos en esta condicional, y en realidad pues no vamos a retornar el usuario, vamos a retornar un objeto por una parte con el user, puede ser, llamémoslo en inglés, y vamos a retornar un token, y ese token pues lo deberemos generar a partir de la información del usuario. Por eso también necesitaba el usuario acá. Para ello necesito una variable llamada token, que será igual a un método que debo generar en ese servicio de seguridad de usuario. Vamos a crearlo. Para generar el token, pues voy a generar también una función llamada crear token, el cual me va a recibir un parámetro de tipo usuario. Vamos a ver cómo se crea utilizando un paquete llamado JSON Web Token de seguridad. Vamos a copiar el comando con el cual instalo el paquete, lo ejecutamos y vamos revisando la documentación. ¿Qué necesitamos nosotros? Esta información. Primero que todo, importarlo. Vamos a la parte superior
y vamos a la documentación, copiamos la siguiente línea, vamos entonces a pegar esta línea de código acá, definiendo entonces que el token será la firma de una información. Esa información pues tendremos que construirla a partir del usuario y una clave secreta. Para este concepto de la clave secreta voy a agregar una carpeta en el source que se llamará config. Acá voy a crear un nuevo archivo que se llame seguridad.config.ts y voy a generar, voy a decir que voy a exportar un namespace llamado seguridad o configuración seguridad, e internamente voy a decir que voy a exportar una constante que se llame clave JWT, que es de tipo string y que será igual a un valor único. Ojo que esto es muy importante de no irlo a mostrar. Generalmente esto también está en variables de entorno, que será algo que vamos a ver más adelante. Vamos a definir por acá entonces admin@2023 asterisco. Esa será nuestra clave. ¿Cómo vamos a utilizar esa clave? Pues la vamos a utilizar desde acá. Y diré entonces que necesito de configuración de seguridad clave JWT. Al seleccionarlo, pues el Visual Studio Code lo que hizo fue importarlo directamente. Muy bien, acá entonces ya tenemos la clave. Ahora necesito la información que voy a enviar. ¿Qué información voy a enviar? Con esta información nos podemos defender en la interfaz gráfica que desarrollaremos mucho más adelante. Ahora estos datos serán entonces los que vamos a firmar en el token. Y al final entonces deberé retornar ese token. Y acá le diré entonces al método que lo que va a retornar es un string. Ya se lo estoy retornando acá. Muy bien, ya con esto pues podré generar la correspondiente documentación. Información del usuario. Y acá generación de JWT y que retorna un token. Muy bien. Ahora sí, pues el token será entonces el servicio de seguridad crear token, y a ese crear token le envío el usuario que me llega. Tengamos en cuenta algo, que acá me hace falta validar si el usuario llega, porque puede que me retorne un nulo. Si me retorna un nulo, pues no podré generar como tal el token. Ya tenemos el token, entonces el usuario por acá y el token que acabamos de generar. Este token es este de acá, y el usuario, pues podremos enviar entonces el usuario completo, si es del caso, si se necesita. Sin embargo, podremos antes de hacer esto, decirle que necesitamos a ese usuario punto clave, ponérsela vacía, simplemente para no exponer ese dato cifrado. Y ya está, con esto pues me va a retornar un objeto. Ya tenemos acá que va a ser la respuesta de un objeto. Y acá debemos ajustar esto porque el user va a ser el usuario en un objeto de esta manera. Muy bien, ya tendremos todo el código necesario para construir nuestro servicio de autenticación y lo probaremos en el siguiente video.